Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yali Godoy de la carrera de Derecho, segundo ciclo. Eh, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el análisis de las doctrinas filosóficas y jurídicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant en el caso de corrupción del Vacuna Gate. Respecto al resumen, vemos que este análisis muestra que la corrupción y el privilegio indebido reflejan la quiebra de principios fundamentales como la justicia, la obediencia razonable a la ley, el contrato social y el respeto a la dignidad humana. Finalmente se plantea que superar situaciones como el Vacuna Gate requiere no solo sanciones legales efectivas, sino también una transformación cultural basada en la ética pública, la transparencia institucional y la educación ciudadana. Respecto al contexto de la organización, vemos que la corrupción política en el Perú es un problema estructural que debilita la democracia y genera desconfianza en las instituciones. El caso Vacuna Gate, revelado en el 21, mostró cómo funcionarios y allegados accedieron irregularmente a vacunas contra la COVID-19 antes que la población vulnerable, provocando una crisis de legitimidad pública y moral. Este informe analiza el caso desde un enfoque filosófico jurídico de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant para comprender la relación entre ley, justicia, ética y política. Se concluye que superar la corrupción exige sanciones legales efectivas y además una cultura política sustentada en la transparencia, la educación cívica y la responsabilidad moral de gobernantes y ciudadanos. Al análisis del caso Vacunagate, vemos que el Vacunagate, descubierto en el 2021, reveló la vacunación irregular de más de 470 personas, incluidos altos funcionarios, lo que desató una crisis política y renuncias en el gobierno. Jurídicamente, el caso evidenció vacíos normativos y motivó investigaciones por delitos contra la administración pública. En el plano moral y político, supuso una traición a la confianza ciudadana al privilegiar a una élite sobre la población vulnerable. Socialmente, esto generó pérdida de confianza en las instituciones, renuncia de autoridades y un mayor descontento por la percepción de impunidad. Yendo al análisis de las doctrinas filosóficas y jurídicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant en el caso de corrupción de Vacuna Gate, vamos a comenzar hablando sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sobre la aplicación al caso Vacuna Gate, vemos que los funcionarios y autoridades se beneficiaron de las vacunas, incumplieron el deber de respetar el orden social y traicionaron la confianza pública. Desde una visión socratiana, este acto es más grave porque los gobernantes, que debieron ser ejemplo de obediencia y virtud, fueron los primeros en transgredir la norma. Sobre seguido, sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón, yendo al caso del Vacuna Gate, vemos que este mostró cómo quienes detentaban el poder actuaran en función de intereses privados antes que el bienestar colectivo. Siguiendo la crítica platónica, esto refleja una democracia degradada, en la que los líderes políticos se alejaron del modelo del gobernante justo y se acercaron a la figura del demagogo que utiliza el poder para beneficio propio. Siguiendo sobre la justicia y la moral en la ética Nicómaco de Aristóteles, a la aplicación del caso Vacuna Gate, esta vulneró de manera directa la justicia distributiva, pues entregaron vacunas a personas privilegiadas antes que a la población vulnerable, que realmente la necesitaba, ¿no? También esta rompió la justicia correctiva, ya que no se aplicaron sanciones inmediatas ni mecanismos de reparación frente al abuso cometido.
Finalmente, la justicia política fue debilitada, pues los propios encargados de proteger la ley la violaron, socavando la igualdad ciudadana. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau, yendo al caso Vacunagate, vemos que para Hobbes la falta de poder soberano efectivo permitió que se impusiera el interés privado. Para Locke se violó el mandato de proteger los derechos de los ciudadanos, rompiendo la legitimidad del gobierno, y para Rousseau se quebró la voluntad general, dando paso a la corrupción moral y política. Sobre el deber moral en Kant, en la aplicación del Vacunagate, esta constituye una clara violación del deber moral kantiano, ya que los funcionarios actuaron movidos por inclinaciones egoístas, como el querer conservar su salud y privilegios, en lugar de obrar por el deber de la comunidad. Además, al interponer sus intereses, trataron a los ciudadanos como medios para mantener sus privilegios y no como fines en sí mismos, con igualdad, dignidad. Finalmente, en conclusiones, vemos que este análisis filosófico del Vacunagate revela que no fue solo un acto de corrupción, sino una crisis ética y política profunda. Desde Sócrates, Platón y Aristóteles se observa la ruptura de la obediencia a la ley, la degradación de la democracia y la violación de la justicia en todas sus formas. Hobbes y Locke muestran cómo el caso significó un proceso de egoísmo del estado de naturaleza y la violación del contrato social, con pérdida de legitimidad de las autoridades. Para Rousseau reflejó la primacía de la voluntad particular sobre la voluntad general, mientras que desde Kant constituyó una falta moral grave al instrumentalizar a la ciudadanía y vulnerar su dignidad. En conjunto, este caso resalta la necesidad de reforzar tanto la legalidad como la ética pública en la política peruana. Algunas propuestas de solución tenemos que el Vacunagate exige una estrategia integral que una ética y legalidad. Se propone formar éticamente a los gobernantes para fortalecer el marco normativo y los controles institucionales y orientar las políticas al bien común y la voluntad general. Desde Kant vemos que se plantea adoptar principios éticos y universales que respetan la dignidad humana, y con Aristóteles aplicar sanciones ejemplares y medidas de reparación simbólica. En conjunto, estas acciones buscan restaurar la confianza ciudadana y asegurar una política transparente y justa. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.